Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Doy la bienvenida a los hermanos que están conectando y a los hermanos que se vayan a conectar. Bienvenida. Un saludo para todos los hermanos. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Santo Jesús. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Queremos enamorarnos más de ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Espíritu Santo, fluyendo, Señor. Fluya, fluya, Espíritu Santo. Que tu presencia, Señor, llegue a la vida de los hermanos, Señor. Toca a cada hermano, Señor. Bendiga a cada hermano, Jesús, amado, mi Señor. Guarda sus vidas de los hermanos, Señor Jesús, mi Dios. Precioso Dios, Jesús de Nazaret. ¿Como todos son iguales? Un aparato. ¿Quieres ahorrar con una limpieza impecable? No malgastes. Ariel tiene doble poder de limpieza. Con Ariel ahorra sí, manchas fuera sí así. Gracias te damos, Jesús, amado, mi Señor. No estáis aquí. No estamos en la por las uñas. Yo tengo que quedar. The best gets better. Pure Storage. Gracias te damos, Señor, por esta hora que venimos, Señor Jesús, delante de tu presencia, Señor. Buscando tu rostro, Señor Jesús, mi Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, Señor. Qué bello y qué hermoso eres, Señor. Te adoramos, Jesús. Santo Jesús. Le damos gracias a los hermanos que están conectando. Hermanos, entremos en adoración, orándole al Señor, pidiéndole al Señor por sus peticiones, hermanos. Que el Señor escuche el clamor de su pueblo, el Señor escucha la oración. Gracias, Jesús amado, mi Señor. Espíritu Santo, obra, Señor, en cada vida, Señor. Obra en los hermanos, Señor. Visita a los hermanos, Señor. Visita a tu pueblo, Señor. Visita a los pastores, Señor. Ponemos este momento delante de ti, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a los hermanos, Señor.
ayudándolos en todas sus situaciones difíciles que ellos tengan, Señor. Si ellos están cargados y trabajados, Señor, ayúdalos a descansar, Señor. Padre amado, Señor, que los hermanos entreguen sus cargas a ti, Señor Jesús, para que puedan alabarte, para que puedan exaltar tu nombre, Señor, para que puedan escuchar tu palabra, Señor, y poner por obra tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, mi Dios. Muévete como tú quieras moverte, Espíritu Santo, Señor, en cada vida, Señor, en cada hogar de los hermanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, toca sus familias, Señor, toca sus hijos, Señor. Si tienen sus vidas desordenadas de sus hijos, Señor, ordénale la vida de los hijos de los hermanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque tú eres el que vuelve el corazón del Padre al Hijo, Señor, y el corazón del Hijo al Padre, Señor. Quita toda rebeldía de los hijos, Señor. Quita toda rebeldía, Padre amado, mi Dios, de los hijos, de los hermanos que se quieran venir a rebelar contra ellos, mi Señor. Padre, oramos, Señor Jesús, por las familias, Señor, para que las familias sean restauradas, Señor Jesús, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, Señor, obra. Espíritu Santo de Dios, Señor. Obra, Rey de Reyes, Señor de Señores. Obra, Adonai, precioso Adonai, Señor de señores, mi Dios. Te adoramos, Señor, te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Cada día necesitamos de ti, Señor. Cada día, Señor amado, necesitamos de tu presencia, Señor, para poder, Señor Jesús, hacer lo que tú quieres que se haga, Señor. Porque lo que tú quieres que se haga, Señor Jesús, es que se hable el Evangelio, Señor. Se predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Espíritu Santo de Dios, Señor. Toca los corazones duros, Señor amado, mi Dios. Quita los corazones de piedra, Señor. Y coloca corazones de carne, Señor Jesús, que sean sensibles a tu voz, Señor. Espíritu de Dios, Señor, porque tú moriste por la humanidad, Señor, porque tú moriste por todo el mundo entero, Señor, y tu voluntad es que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, porque sabemos que tú siempre estás ahí, Señor, hasta el fin del mundo, dice tu palabra, Señor, que estás con nosotros, Señor, que nunca nos abandonas, Señor, que nunca nos dejas, Padre. Siempre estás ahí cuidando de tus hijos, Señor, porque tu palabra dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Oh Padre amado, Señor, nosotros no necesitamos defendernos, Señor. Tú eres el que pelea por nosotros, Señor, y vosotros estaréis tranquilos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque tus promesas son sí y amén, Señor. Gracias te damos, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, Señor. Y que podamos entender siempre tu palabra, Señor. Que solamente no seamos oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor, de tu palabra, Señor, porque tú quieres que cada día los hermanos crezcan, Señor, que cada día cada uno de nosotros crezcamos, Señor, con tu sabiduría, Señor, no con nuestra propia opinión, Señor. Nuestra propia opinión nos hace inútiles, nos hace ignorantes, Señor Jesús, mi Dios, porque la sabiduría del hombre es insensatez. Señor amado, mi Dios, ayúdanos a entender tu sabiduría, Señor, tu inteligencia, Señor. Porque tú no te equivocas, Señor. Tú sabes cuando el hombre está mal, Señor. Y tú sabes, Padre amado, mi Dios, cada necesidad de cada hermano, cada necesidad en nuestras vidas espirituales, Señor. Tú las conoces, Jesús. Tú sabes por qué estamos pasando cada uno, Señor. Amado Dios, mi amado Padre, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Dios, Señor. Tú que estás en los cielos, Señor. Tú que habitas en las alturas, Señor. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Señor Jesucristo, mi Dios. Gracias por tu presencia maravillosa, Señor. Gracias por tu Hijo amado, Señor, que fue a la cruz a derramar esa sangre, Señor, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Te damos las gracias, Señor Jesús, por esa obra maravillosa, Señor, de ir a la cruz y derramar tu sangre, Señor, para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, Señor, porque todos somos pecadores, Señor, porque no hay ni uno bueno, dice tu palabra, Señor, ni uno, Padre amado, mi Señor. Todos somos pecadores, Señor.
y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, Señor Jesús, mi Dios. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, tú nos ayudas a reconciliarnos con el Padre, Señor. Padre amado, mi Dios, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor. Para los que no andan conforme a la carne, Señor, sino conforme al Espíritu, Señor. Ayúdanos a andar en el Espíritu, Señor Jesús, para agradarte a ti, Señor. Porque a ti no te agrada la carne, Señor. A ti no te agrada el pecado, Señor. Ayúdanos a ser santos, Señor, como tú eres santo, Jesús. Señor, enséñanos cada día a hacer tu voluntad, Jesús. Tu voluntad es perfecta, Señor. Tu voluntad es que nos manejemos siempre bien, Señor. Que hagamos las cosas bien, Señor. Que no ofendamos al hermano, Señor. Que no miremos mal al hermano, Señor. Que no lo despreciemos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Nuestros errores, nuestros fallos, Señor. Padre amado, cambia a cada hermano, Señor. Renueva sus pensamientos, Señor. Renueva su vida, Señor amado, mi Dios. Renuévale las fuerzas al hermano que esté cansado, Señor. Aún a mí misma, Señor Jesús, si a veces me siento cansada, renueva mis fuerzas, Señor. Renueva las fuerzas de los pastores, Señor, de los apóstoles, evangelistas, ministros, embajadores, Señor. Todos los que hacen tu voluntad, Señor. Todos los que llevan tu palabra a las naciones, Señor. Padre amado, mi Dios, dales fuerzas, Señor. Que sus manos sean levantadas. Que sus rodillas sean fortalecidas, Señor. Que no desmayen, Señor. Sino que crean, Señor Jesús, que tú eres grande, mi Dios, en las vidas de ellos, Señor. Precioso Espíritu Santo, Señor, obra en nuestras vidas, Señor. Haga maravillas, Señor Jesús, mi Dios. Precioso Dios, Señor amado, mi Dios, te adoramos, el Shaddai, el suficiente, Señor, el que nutre, el que hidrata, Señor. El que da mucho más abundante lo que pedimos o entendemos, Señor. Precioso Espíritu Santo de Dios, Señor. Te necesitamos siempre, Señor. Ayúdanos siempre a buscar la llenura, Señor, del Espíritu Santo, Señor. Como en el día de Pentecostés, Señor amado, mi Dios. Precioso Dios, Señor. Como Moisés, precioso Dios, Señor Jesús, mi Dios. Que quería los ríos de agua viva, Señor Jesús, en sus vidas, mi Señor. Quería tu presencia, Señor. Y que sin tu presencia no iba a ir a ningún lado, Señor. Que sin tu presencia no quería que lo sacaras de allí, Señor amado, mi Dios. No quería ir a ningún lado si tu presencia no iba con él, Señor. Gracias te damos, Señor. Y asimismo nosotros, Señor, si tu presencia no está con nosotros, Señor, no nos dejes ir a ningún lado, Señor, para no fracasar, Señor, para no ser unos fracasados, unos ignorantes, Señor, para no ser sabios en nuestra propia opinión, Señor. Guarda nuestros pasos, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor. Guarda a los hermanos, Señor amado. Suple todas las necesidades de ellos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar de ti, de tu palabra, que es tan bella, Señor, que nos edifica, que nos sana y que nos restaura, Señor. Gracias, Señor. Oramos, Padre Santo, por el hermano Viviano, Señor, por el hermano Alexis Chávez, Señor amado, mi Dios. Levántalos, fortaléceles, Señor. Guarda sus vidas, Señor. Bendígalos, Padre. Ayúdale en sus situaciones adversas, mi Señor. Ayúdale también a Mara Bermúdez, Señor Jesús, Dios, con su situación que tenía con su niño, Señor, con su hijo Rubén, Padre amado, Señor. Ayúdale a Jessica, Señor Jesús, con la situación que tenía con su esposo en la memoria, Padre Santo, mi Dios. Que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, de esa situación de Jessica con su esposo, Señor, y sus niños, Padre. Ayúdale también a Lisette Fernández, Señor Jesús, mi Dios. Padre eterno, la gloria, Señor. En tus manos entregamos esas personas, esos hermanos, Señor. Padre amado, obra en sus vidas, Señor. Y todos los hermanos, Señor Jesús, que aún yo ni les conozco el nombre, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén, Señor. Precioso Dios, Señor. Le doy la bienvenida a la hermana que se ha conectado. A la hermana Saray. Bueno, voy a hablar de la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, hermanos, lean sus Biblias, enseñen a leer sus Biblias para que no sean engañados, para que
Siempre sea Dios hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que sea Dios iluminando nuestras vidas, nuestros caminos, porque el Señor es lámpara para nosotros y lumbrera nuestro camino. El Señor es el que alumbra siempre nuestro camino. ¿Qué haríamos sin el Señor? Sin el Señor no seríamos personas, seríamos animales. Los animales no piensan, los animales no tienen uso de razón. Pero con el Señor vamos a ser personas que vamos a tener sabiduría para sabernos dirigir por la vida, para saber tomar decisiones que no nos traigan consecuencias, decisiones que nos traigan la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no hay tristeza con ella. Vamos a leer en la palabra de Dios, en 1 de Juan, y el 1 de Juan del 1 al... No, a ver, 1 de Juan y el capítulo 1 y el versículo 3. A ver, estoy mirando, a ver. 1 de Juan y el versículo 3. Sí, 1 de Juan y el versículo 3. Capítulo 3 es que es. Del 1, vamos a leer del 1 hasta el Juan, 1 de Juan 3, hasta el, voy a abreviar un poco, hasta el 24. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice así: mira cuál amor nos ha dado el Padre. Hijos de Dios, ¿no? Tiene como título Hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Vamos a leer primero, después vamos a resumir un poco. Dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es puro. Cualquiera que comete pecado, transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto, ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que comete pecado es del diablo. Sigamos aquí en el versículo 8, no, sigamos en el versículo 8. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El versículo 12 sigue: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Si el mundo os aborrece, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida.
en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo permanece el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Porque si nuestro corazón Dios reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón. Y el que conoce todas las cosas, y el 21 sigue diciendo, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, este es el último versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en él y él en aquel. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sí, aquí el Señor se está refiriendo al amor. Porque desde el principio el Señor nos habló de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y enseña el Señor que Él es Dios de amor. Y que si nosotros no aprendemos a amar al hermano, entonces nosotros no conocemos a Dios. Porque Dios es amor. Porque el Señor enseña el amor, primeramente. Amar al Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. ¿Y qué nos enseña el Señor? El Señor nos enseña a que primero lo amemos a Él, lo busquemos a Él, busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y aprendamos nosotros a amar al hermano. Porque el que ama a su hermano conoce a Dios. Y la verdad de Dios y la enseñanza de Dios y sus mandamientos está en nosotros. En el que ama al hermano. Pero si tú eres indiferente con tu hermano y no lo amas, no lo respetas, no quieres el bien para tu hermano, entonces tú no amas a Dios, tampoco amas al hermano. Y eso nos enseña el Señor que seamos, y así somos llamados hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿El mundo por qué no nos conoce? Porque el Señor enseña que tú debes amar a tu hermano, que debes perdonar la falta de tu hermano. Y que debes amar a tu Dios, primeramente a Él, porque Él nos enseña a amar. Luis y Nan, Dios les bendiga. Primeramente a Él, porque Él es un Dios de amor. Él es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que enseña cada día a que lo amemos y lo busquemos a Él primeramente. Dice, por eso el mundo no nos conoce. ¿Y por qué el mundo no nos conoce a nosotros? Porque nosotros somos diferentes, porque el Señor nos enseña a nosotros a amar. El mundo te enseña a odiar, el mundo te enseña a aborrecer, el mundo te enseña a pagar mal por mal. Dios no.
Dios te enseña a vencer el mal con un bien. Dios te enseña que la venganza no es tuya, la venganza es de Él. Si te han hecho daño algún hermano, si te han dañado, en el mundo se daña todo el mundo. En el mundo se hiere, en el mundo se aborrece, en el mundo hay falta de perdón. En el mundo tú quieres vengarte del hermano y tú quieres que a tu hermano te vaya mal, le vaya mal. Pero nosotros somos diferentes a los del mundo. A nosotros Dios nos enseña a amar y nos enseña a perdonar la falta del hermano. En el mundo no, en el mundo te van a decir, pues no te dejes, pues pelea con él, haz lo mismo, hazle lo mismo, para que vea que no es bueno, para que le duele igual que a mí me dolió. Pero el Señor no te enseña eso. Por eso el mundo es diferente a nosotros. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros tenemos que enseñar el amor de Dios. Si el hermano se equivocó contigo, amémoslo, perdonémoslo y llamémosle la atención. Digámosle, hermano, eso que has hecho no está bien. No está bien. Porque el Señor nos enseña a amar a Dios y nos enseña a amarte a ti, hermano. Entonces lo que has hecho no está bien. Te lo dices con amor, le hablas con amor y le llamas la atención con amor, con mansedumbre, como dice el Señor. Si algún hermano peca contra ti, ¿sí? Restáurale, ayúdalo a levantar y háblale con mansedumbre, ¿sí? Para que tú no vayas a ser tampoco tentado por esa situación que tú también le estás llamando la atención al hermano. Háblale con amor y háblale con la palabra de Dios, como Dios enseña en su palabra, ¿sí? Entonces, así somos. La diferencia de nosotros, los hijos de Dios, porque el título es hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios tienen que ser muy diferentes a las personas que no conocen a Dios. Por eso dice aquí en el versículo 1 de 1 de Juan 3. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Cómo nos va a conocer el mundo? Nosotros somos diferentes y tenemos que ser diferentes. Y dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Sabemos que Dios es un Dios manso, humilde. Si el Señor todavía no se ha manifestado al mundo, entonces cuando ya Él se manifieste, nosotros ya sabemos cómo es Él, cómo es Jesús. Jesús es amoroso, es cariñoso, es perdonador, misericordioso, y Él nos enseña a nosotros todas estas cualidades, a ser misericordiosos, a ser benignos, a ser pacientes, a no hacerle mal al prójimo, a no hacerle mal al hermano, a saber perdonar esa falta, a saberle decir al Señor, sana mi corazón porque este hermano me ha ofendido, Señor. Pero tú cámbialo, tú transfórmalo, Señor, a este hermano o a esta hermana. Hazle ver que está mal, Señor, porque me ha ofendido a mí. Sí, entonces lo que hacemos nosotros es perdonar esa falta. Eso es lo que hacemos nosotros, perdonarle al hermano, porque Dios nos enseña, hermanos. Le doy la bienvenida a Jamín y a User. Cuando ponen User no sé qué nombre tienen, a Julia, bienvenida. Y eso, cuando el Señor ya se ha manifestado a nosotros, entonces nosotros ya sabemos cómo es Jesús y qué es lo que enseña el Señor. El versículo 3 dice, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es puro. Sí, el Señor dice
que sin santidad nadie verá a Dios. Y el Señor dice ser santos porque yo soy santo. Sé perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él nos manda a ser perfectos. Él no nos manda que nosotros le devolvamos mal por mal al hermano. Porque si Él nos está enseñando aquí de que somos hijos de Dios y de que tenemos que ser hijos de Dios, no igual como los del mundo. Porque los del mundo no perdonan tan fácil, los del mundo no se sanan tan fácil, ellos buscan venganza. Nosotros los hijos de Dios, nosotros vamos al Padre y le decimos, Señor, cambia al hermano, transforma al hermano, renuévale sus pensamientos. Si está mal, háblale, Señor, hazle ver que está mal. Entonces nosotros vamos con una actitud diferente por la vida, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Y no queremos hacerle mal a la persona, hacerle daño al hermano. A nosotros nos los quieren hacer a veces y a nosotros nos quieren hacer tropezar. Las personas que no conocen del mundo a veces nos quieren hacer tropezar, nos quieren poner problemas, nos quieren a veces gritar, nos quieren a veces insultar. Sí, nos quieren a veces hacer caer en tentaciones. Pero por eso el Señor nos manda también a que nosotros vayamos a Él y le entreguemos esas cargas a Él y le pidamos a Él que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría. Por eso nosotros tenemos esta esperanza en el Señor Jesús, de purificarnos cada día. Nosotros, como ya conocemos a Jesús, nosotros queremos purificarnos para alcanzar esa santidad que el Señor también nos exige a nosotros, ser santos porque yo soy santo, sin santidad nadie verá a Dios. Dice el versículo 4, cualquiera que comete pecado transgrade también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Sí, porque si nosotros cometemos pecados, aún conociendo a Cristo, entonces le faltamos a la palabra de Dios, le faltamos a Dios, le faltamos a Jesús, porque Jesús nos enseña a purificarnos, a santificarnos. Versículo 5 dice, y sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Claro, el Señor se manifestó, el Señor fue a la cruz, se crucificó y se manifiesta a nosotros, nos enseña a nosotros que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Para Él perdonar nuestros pecados. Sabemos que el Señor ya se manifestó a nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienvenida Dolores Ramírez. Sí, el Señor ya se ha manifestado a nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él por eso quiere que nosotros nos purifiquemos cada día. Que si fallamos, vengamos al Señor. Señor, ayúdame, Señor, con esta falta, con esta debilidad que tengo. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser purificada, santificada. Límpiame más y más de mi maldad. Como dice el Salmo 51. Como dice el Salmo 51, límpiame más y más de mi maldad. Tú quieres limpiarte tu maldad y limpiar tu pecado. Ve al Señor, dile, Señor, purifícame, como dice el Salmo 91, límpiame más y más de mi maldad. Porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tú moriste, te manifestaste a mí para quitar ese pecado de mí. Tú te crucificaste, fuiste a la cruz, derramaste tu sangre para perdonar ese pecado mío, esos pecados míos, Señor. Porque en el Señor no hay pecado, el Señor es santo. Por eso Él nos llama a la santidad. Por eso Él nos llama a que nos apartemos de la contaminación, porque en Él no hay pecado. El versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto, ni lo ha conocido. Todo el que comete pecado delante de Dios
transgrede la ley y no ha conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios no peca, dice aquí el versículo 6. Si está leyendo la Biblia, hay que leer la Biblia para cada día aprender de Él, cada día enseñarnos más, para que cada día su palabra nos limpie y nos purifique. Porque si no leemos la Biblia, si no oramos, entonces ¿cómo vamos a ser purificados? ¿Cómo vamos a ser santificados? Si la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios nos purifica, la oración también. Entonces dice el Señor que todo aquel que permanece en Él no peca. Si permanecemos en Él no vamos a pecar. No vamos a tomar licor, no vamos a embriagarnos, no vamos a adulterar, no vamos a fornicar, no vamos a estar mintiendo, no vamos a estar chismoseando, porque nos vamos acercando más a Él. Y entre más tú te acerques al Señor, entre más tú te entregues a leer la palabra de Dios, entre más tú te entregues a la oración, entre más tú te entregues, Edison Montenegro, bienvenido. Entre más tú te entregues al Señor, más te vas purificando, más te vas santificando y más te vas apartando de lo malo. ¿Por qué? Porque tus ojos van siendo abiertos. Tus ojos van siendo abiertos y tú te vas dando cuenta en qué pecado estás, porque te acercas más al Señor. Por eso dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Pero no peca. Todo aquel que permanece, en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto, ni lo ha conocido. Claro, las personas que pecan deliberadamente no lo conocen, no lo han visto, y tampoco quieren conocerlo, y tampoco quieren saber de Él. Y por eso pecan y pecan y pecan. Y por eso pueden hasta perder la salvación, porque no quieren conocerlo. Se les habla de Cristo, no quieren conocerlo, quieren pecar. Y quieren estar ahí en su pecado, faltándole al Señor. Y sacan a veces un pretexto de que no, yo creo en Dios a mi manera. Claro, cree en Dios a su manera, pero tú no te vas a salvar a la manera del Señor. Tú te vas a salvar a la manera del Señor Jesús. Tú no te vas a salvar a la manera tuya. Perdón que me equivoqué. Tú no te vas a salvar a la manera tuya. Tú te vas a salvar a la manera del Señor. Porque no podemos imponerle al Señor su palabra. No podemos decirle, Señor, yo me voy a salvar así, de esta manera. Y voy y hago lo que quiera con mi vida, con mi cuerpo. Y voy y hago como yo quiera hacer mi vida. Como a mí me da, es que esa palabra es muy maluca decirla, pero como a mí me da es esto de hacer mi vida con mi vida lo que yo quiera. Pero es que así no dice Jesús que nos vamos a salvar. Nosotros nos vamos a salvar, es como dice Jesús, acercándose a mí. Y yo me acercaré a vosotros, sí, para que los pecados de nosotros puedan ser borrados y perdonados. Pecadores, limpia las manos, dice el Señor. Sí, todo el que peca no ha conocido a Dios. Porque las que ya conocemos a Dios, hacemos lo posible para no fallarle a Dios. Para no fallarle con adulterios, con brujerías, con hechicerías, con malas palabras. Ya nos expresamos de otra manera. Ya somos diferentes. Porque el que permanece en Jesús no peca, dice el Señor. Es que una cosa es pecar deliberadamente y sabiendo tú la verdad, y otra cosa es que caigas en una tentación porque fuiste débil, pero otra cosa es que permanezcas en Jesús y sigas haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. No,
Y dice aquí el versículo, ¿en cuál iba? ¿En el 6? Todo aquel que peca, sí. Dice aquí el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él también es justo. ¿Sí? El que hace justicia, el que te llama la atención y el que te dice eso no está bien delante de Dios, pues está haciendo justicia. Pues está hablando de lo que Jesús nos habla, de que no lo debemos hacer. Y tú te enojas, hermano, porque el otro hermano te llama la atención porque tú estás haciendo eso malo. Pero si es el mismo Dios que te está hablando, que te está exhortando, es el mismo Dios que te está llamando la atención. Entonces no te enojes con tu hermano porque te llama la atención. Porque Él está haciendo justicia. Porque Dios le está enseñando a ser justo. Dios le está enseñando a que se aparte de lo malo. Y como Él ya dejó eso malo, Él quiere que tú también dejes eso malo. Que si tú todavía estás en la bebida y en las drogas y en la fumadera, en el adulterio, en la borrachera, en todas esas cosas, y tu hermano te dice, mira, estás haciendo eso mal, no lo hagas. Mira que estás perdiéndote, estás tomando un mal camino. Te van a venir consecuencias, te van a venir situaciones duras. Entonces, no te enojes por eso, porque tu hermano te está exhortando, porque te está llamando la atención, pero lo está haciendo es porque te ama, porque no quieres que tú te pierdas, porque no quiere que a ti te vaya mal, como le fue a él de pronto. Porque de pronto él ya pasó por esa situación y no le fue bien. Entonces no te enojes por eso, porque tu hermano te aconseje, porque todo el que aconseja buenas cosas te ama, pero todo el que te dice, no, eso no pasa nada, haga esto, fume, haga lo que quiera, ese no te ama, ese te quiere ver destruido, te quiere ver mal, te quiere ver hasta pobre. Porque todo el que está en ese mal camino a veces mantiene hasta con tantas necesidades, con tantas situaciones, con tantos problemas. Pero el que te ama te quiere ver bien. Y es justo y está haciendo justicia porque está aprendiendo del Señor. Porque el Señor ya se le ha revelado a él. Dice el versículo 8, el que comete pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Sí, dice aquí el versículo 9, el que comete pecado es del diablo. Y es palabra de Dios, hermanos, no es palabra del hombre, es palabra de Dios. Por eso es bueno leer la Biblia, para que tú te des cuenta de que te están hablando, es palabra de Dios, no palabra de hombre. Porque el hombre no va a cambiar a nadie, el que va a cambiar es el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros no podemos decirle al hermano, cambia, hermano, esto. No, tú háblale con la palabra. Y hermano, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y eso es tu problema, hermano, si quieres o no quieres obedecer la palabra de Dios. Pero ya tú mismo te darás cuenta que si estás equivocado, te van a venir tus consecuencias. Y después no digas, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? Por tu dureza de corazón, por tu mal cabeza. Claro, Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno y siempre quiere lo mejor para sus hijos. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él nunca tiene pensamientos malos. Siempre quiere que nosotros seamos prosperados en todo, en nuestra salud, que tengamos buena salud, que tengamos buenos empleos, que tengamos buenas finanzas sanas. Porque sabe una cosa, hermano, aquí dice, el que peca es del diablo. Y el que comete pecado es del diablo. Y sabes que cuando tú cometes pecado, tus finanzas son afectadas. Por si no lo sabías, cuando tú cometes pecado, tus finanzas son afectadas. Porque por eso el Señor lo dice en su palabra. Porque es que el enemigo, el que comete pecado es del diablo, ¿sí? Y el diablo no te quiere ver bien.
El diablo lo único que quiere es que tú caigas y después arrégleselas como tú puedas, porque ya la embarraste con Jesús. Eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que quiere el diablo, dejarte en vergüenza, pero el Señor no. El Señor quiere que tú estés con la cabeza en alto, porque el Señor es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado. Se me escapó un pedacito del versículo 8. Que el que comete pecado es del diablo. Dice, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Claro, porque cuando tú vienes a Cristo, Cristo te limpia, te purifica, te santifica, te aparta del mal. Pero tú tienes que hacer también lo tuyo. Dejarte que el Señor te santifique. Dejarte que el Señor te limpie. Dejar que el Señor trabaje contigo. Para que el Señor te purifique, te santifique y para que tú siempre estés limpio delante de Dios y no peques. Y para eso fue que apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras del diablo. Porque cuando tú vienes a Jesús, el Señor te hace una nueva criatura, te hace una nueva persona, te da nuevas ideas, te da nuevos pensamientos, te va organizando tu vida. Un ejemplo, tú estabas en el mundo, conociste a Jesús y tú estabas en desorden sexual. Vienes a Jesús y tú quieres arreglar la vida tuya delante de Jesús. Tú quieres casarte, tú quieres organizarte y hacer bien las cosas. ¿A que sí? ¿A que sí? Entonces, eso es cambiar de pensamiento, renovar la mente. ¿Por qué? Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras del diablo en tu vida, que te tenían atado, que te tenían con cadenas, amarrado ahí, cometiendo y cometiendo pecado. Entonces el Señor quiere es hacerte libre. Y para eso es que aparece el Hijo de Dios, para hacerte libre, libre de tus cadenas, libre de tus ataduras, libre de que tú ya no estés más, ay, me va mal y me va mal, siempre me va mal y me va mal, pero es por esto, por esto, por esto, por esto. Claro, es por esto y por esto y por esto. Entonces, cuando tú dejas que el Señor trabaje en tu vida, el Señor viene y te hace libre, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Y ya no eres esclavo de Satanás, sino esclavo amando a Cristo, haciendo lo bueno. Porque el que hace lo bueno siempre le vienen cosas buenas. ¿Tú quieres cambiar de vida? Haga lo bueno. Haga lo que dice Jesús. Apártate del mal. Apártate del licor, de las drogas, del alcoholismo, del adulterio, de la mentira, del chisme, de estar ofendiendo a tu hermano, de estar maltratando a tu esposa, a tu esposo, tus hijos. Apártate de lo malo. ¿Quieres que tu vida sea diferente? Cambia de actitud y cambia de pensamiento. Y eso te hace una nueva persona. No es que yo solo puedo cambiar, yo no necesito a Cristo en mi vida. Todos necesitamos al Señor, porque nuestra vida espiritual, esa parte espiritual, solo la llena Jesús y solo liberta Jesús las cadenas, Solo Jesús liberta las cadenas. Porque por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer lo malo en tu vida. Solos no podemos, mentira, eso es pura mentira. Tú podrás por un tiempo, sí, por un tiempo podrás solo, pero vuelve otra vez a recaer. ¿Por qué? Porque no estás cimentado en la roca de Cristo. La roca es Cristo. Si estás cimentado en la roca que es Cristo, Dios te va a permanecer, te va a mantener ahí. Te va a mantener ahí limpio y apartado de lo malo. Hoy la bienvenida a Yasmín y a Cruz José Velázquez. Sí, entonces sigamos aquí en el versículo
Si todo el que es nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente permanece en él. Claro, Jesús permanece en nosotros, y cuando Jesús permanece en nosotros, el Señor nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en oración, leyendo la Biblia, congregándonos. Por eso el Señor dice, no dejando de congregarnos como algunos lo hacen por costumbre, y más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces tú quieres permanecer en Jesús sin pecado. Lleva el evangelio como ha de ser. No llevemos un evangelio como a nosotros nos parezca, porque como a nosotros nos parezca no nos vamos a salvar, hermanos. Nosotros no nos vamos a salvar como nosotros querramos. Si no hacemos la voluntad de Dios, entonces tú vas a morir algún día y el Señor te va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Me conociste y seguiste en la maldad. Me conociste, seguiste fornicando, seguiste adulterando, seguiste fumando, seguiste drogándote. Me conociste y no quisiste hacer mi voluntad, porque mi voluntad es que se aparte de todo pecado. La voluntad de Dios es que os apartéis de todo lo malo, de fornicación, de adulterio, de drogas, de todo. Esa es la voluntad de Dios. Que nos apartemos para el Señor, que nos consagremos para Él. Esa es la voluntad de Dios. Que tú llegues al Señor y mantengas un corazón íntegro delante de Dios. Y si el Señor dice que el que permanece en Él no peca, es porque el Señor sabe que te va a dar las fortalezas y te va a seguir dando la sabiduría para que tú no peques. Es imposible, dice la persona. No es imposible. Si tú amas a Dios, lo respetas, porque su palabra dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, pero dice si me amáis. Ahora, si no amas a Dios, no los guardas, eso se sabe que no lo vas a guardar, y si no guardas los mandamientos, no te vas a salvar, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amo a Dios, guardo sus mandamientos, me guardo de la mancha, que no me manche, y hago la voluntad de mi Padre, que me mantenga apartado de fornicación, de adulterios, de todo lo malo, y no me dejo contaminar, porque la simiente del Señor está en nosotros y no peca. Todo aquel que es nacido de Dios, dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente permanece en él. Cristo permanece en nosotros y nos ayuda a no pecar. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Porque has nacido, eres una nueva criatura. Y el que ha nacido de nuevo, dice, no peca. La simiente de Jesús lo ayuda a sostenerse, lo ayuda a guardarse, ¿sí? El Espíritu Santo te ayuda, porque estás permaneciendo tú en Él. Dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es que es palabra de Dios, hermanos. Aunque a mucha gente no le guste, es palabra de Dios. El versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo el que no ama a su hermano no es de Dios. Si tú no amas a tu esposo, si tú no tienes misericordia, si tú no tienes bondad, si tú no tienes compasión y le haces mal a tu hermano es cualquiera, tu hermano es todo el que está cerca de ti, tu familiar, tu hijo, tu madre, ese es tu hermano. Sí, tu hermano. Y el que ama a Dios, ama al hermano. Pero aquí dice, y el que no ama a Dios no ama a su hermano y no es nacido de Dios. Porque en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si tú no eres justo, si tú no eres misericordioso, no eres perdonador y haces daño,
tú no eres hijo de Dios. Porque aquí está diciendo muy clarito. Y en esto se manifiesta en los hijos de Dios y en los hijos del diablo. Los hijos de Dios, ¿qué hacen? Hacen todo lo posible por no lastimar a su hermano. Hacen todo lo posible por perdonar. Hacen todo lo posible por amar a su hermano. Y nos cuidamos de hacer daño. Porque sabemos que con las palabras se hiere mucho. Con las palabras se hiere, con tus desprecios, con tu boca. Si tú insultas, tú lastimas. Si tú le dices a tu hijo, tú no puedes hacerlo, tú no sirves para nada, estás volviendo un inútil a tu hijo. Las palabras tienen poder. Tú puedes hacer en tu hijo un gran hombre, pero también puedes hacer a tu hijo un gran inútil. Un hombre que sirva en este mundo y que sea de bendición, pero también puedes hacer que tu hijo sea de maldición para la tierra. Y en tu boca está para que tú hagas a tu hijo o una persona de bien y una persona que lleve un camino de bendición o una persona que lleve un camino de maldición. Un camino de maldición, drogas, lesbianismo, homosexualismo. Tú con tus palabras. Tú con tus palabras. O haces un gran hombre o haces un mal hombre. O haces una gran mujer o haces una mal mujer. Por eso debemos sabernos expresar, porque hay poder en tu boca, hay poder en tu lengua, porque Jesús no miente cuando Él dice, en el poder de la lengua está para la vida y para la muerte. O tú declaras vida en tu hijo, o en tu madre, o en tu familia, o declaras muerte. O haces de esa persona una persona de bien o haces una persona de mal. Mal, maldición. Bien, bendecido. O haces una persona rica o haces una persona pobre en cómo piense la persona. Tú puedes con tu boca destruir y también puedes construir con tu boca. Sigamos aquí en el versículo, practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Sigamos en el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 11. Este es el principio, esta es la palabra que oímos desde el principio. ¿Cuál fue? Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas ni a ti mismo, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Y no eres hijo de Dios si no amas, porque aquí lo dice su palabra. Se conoce entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que hacen justicia y los que no. Y ese es desde el principio la palabra que conocemos, ¿sí? Amemos a Dios y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Si nos amamos a nosotros mismos, amamos al hermano, le perdonamos al hermano y sabremos vivir. Tendremos una vida diferente. Pero si queremos tener una vida como siempre, una vida que en todo fracasas, que no prosperas, que no avanzas, que no sigues adelante, pues es porque no estás haciendo lo que Cristo ha dicho en su palabra y no lo sigues a Él, no lo estás siguiendo a Él. ¿Quieres seguir con esa misma vida? Pues eso ya es decisión de cada uno. Ya es decisión de cada uno. El Señor nos enseña. El Señor nos enseña cómo prosperar, cómo avanzar, cómo alcanzar la victoria. Y si nosotros no queremos, pues eso ya es decisión de cada uno. Tú quieres seguir siempre llevando tu vida así, en desorden, pero tampoco vas a tener una buena cosecha. Sigue tu vida en desorden y tu cosecha será lo mismo que tu vida de desorden. Después no te quejes.
El versículo 12 dice así. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno. Claro, Caín era del maligno. Y como no amaba a su hermano, porque sus obras de Caín, porque sus obras de Abel eran mejores que las de él. Entonces, ¿qué pasó? Como no tenía amor, mató a su hermano. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, claro, estaba entre la luz y las tinieblas, la luz y las tinieblas. Abel era de la luz y Caín era de las tinieblas. Entonces, claro, él no soportó lo bueno que hacía su hermano y lo mató. Y ya todos sabemos la historia. De los que han leído Biblia, ya todos sabemos la historia. Caín mató a su hermano porque las obras de Abel eran buenas y las de él eran malas porque él no amaba. Y en eso se sabía que era hijo del maligno por sus obras malas. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El versículo 13 dice, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros ya sabemos que como estamos con Cristo hay gente que no nos quiere. Hay gente que cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios nos dicen cosas. Pero mira, sí saben que no se meten con nosotros, se meten con Jesús. Porque ¿qué hizo Pablo? Pablo perseguía a los cristianos, Pablo mataba a los cristianos. Eso hizo Pablo. Pero él no perseguía a los cristianos, él perseguía a Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, claro. Pero Pablo se dio cuenta de que él estaba persiguiendo a Jesús porque estaba persiguiendo a los cristianos que creían en Jesús, que hacían la voluntad de Jesús. Entonces, claro, todo el que persigue a un cristiano no nos persigue a nosotros. No nos persigue a nosotros, persigue a Jesús. Por eso ustedes, los hermanos, por eso nosotros no hacemos caso cuando nos dicen tantas cosas, cuando nos dicen, ya caerán ellos en las manos de Dios. Ya caerán ellos también en las manos de Dios. Ya vendrán ellos también humillados a los pies de Cristo. Porque así es. Dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Claro, nosotros hemos pasado de muerte a vida porque cuando estábamos sin Cristo estábamos en muerte, muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Cuando no conocíamos a Cristo estábamos de muerte y ahora pasamos a vida porque la vida es Jesús, porque cuando tú conoces a Jesús viene la vida sobre ti. Viene Jesús a restaurarte, viene Jesús a sanar tu corazón herido, porque cuando estás en el mundo te hieren tanto, y todos los que estamos aquí escuchando la palabra de Dios lo sabemos. Te hieren tanto, te traicionan, te insultan, te dicen de todo. Te lastiman, te son infiel. Sí, y te hacen tanto daño muchas personas. Porque claro, el pecado trae eso. Cuando se está en pecado, en muerte, el pecado trae eso. Trae heridas, trae vergüenzas, trae todo. El pecado trae todo eso. Pero cuando tú pasas de muerte a vida, que la vida es Jesús, conoces a Jesús, le entregas tu vida a Jesús, pues ya vienes a tener una vida con Cristo, porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida.
Entonces ya pasas de muerte a vida. Ya viene tu espíritu a vivir. Porque es que cuando no conoces de Cristo y estás en tu mundo de pecado, entonces tienes el espíritu muerto, andas como muertos vivientes. Andamos como muertos vivientes. Andamos porque el Señor tiene misericordia y nos deja andar. Pero no tenemos el espíritu vivo. Pero cuando venimos a Jesús, que es la vida, el Señor viene a darle vida a tu espíritu, viene a darle vida, vigor a tus huesos. Viene y te nutre, viene y te hidrata. Entonces eso es lo que hace Jesús, darte vida. Sí, entonces dice el Señor que de toda palabra necia tendrás que dar cuenta en el día del juicio. Y eso es lo que pasa, hermanos. Que cuando ya venimos a Jesús, viene Jesús a darnos vida, a revivir ese espíritu que estaba muerto en ti, porque tú cuando estás sin Cristo, tú no tienes vida, tú andas por andar y caminas por caminar, porque la vida es Jesús, la vida es Jesús. Te profetizo en el nombre de Jesús que vas a ser un gran pastor. Te lo profetizo, y te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mi camino. Te lo profetizo, con mi boca, que vas a ser un gran pastor. Y yo te bendigo. Palabras de bendición para ti. Porque mis palabras tienen poder para tu vida. Y eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que pasa. Y leamos aquí el versículo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, ¿sí? Porque tener vida y obedecer a Jesús es amar a los hermanos y amar a Jesús con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Lo amamos a Jesús, lo adoramos, porque por Él tenemos vida. Por Él tenemos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Entonces sigamos aquí. Sigamos aquí. Amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sí, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Si tú no amas a tu hermano, permanece en muerte. Y eso es lo que pasa, que si no amamos al hermano, permanecemos en muerte. Porque el que aborrece a su hermano es homicida, dice la palabra de Dios. El que aborrece a su hermano. Le doy una bienvenida a Josué Romero. El que no ama a Jesús, no ama tampoco a su hermano, ¿cierto? Sigamos aquí. El versículo 15 dice así: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Sí, sabemos que todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y dice el Señor que ningún homicida tiene vida. Ningún homicida tiene vida eterna. No tienen vida los que aborrecen a su hermano. Porque Dios enseña el amor. Sigamos con el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Sí, en esto conocemos al Señor, en que Él puso su vida por nosotros. Y Él nos enseña que también nosotros pongamos nuestra vida por los hermanos. Sí, amemos al hermano, ayudémoslo en oración, ayudémoslo, si podemos hasta ayudarlo económicamente, con un arroz, con una carne, con unos zapatos, una camisa, ayudémoslo. Y el versículo 16, debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
El versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo permanece el amor de Dios en él? Porque hay hermanos que pasan necesidades. Y hay unos que, hay unos que sí, que los hermanos no tienen la culpa porque ellos no lo dicen. Ellos no dicen, mira hermana, estoy pasando por esta necesidad. Mira hermana, si podrías regalarme alguito para la comida, si podrías regalarme algo. Pues sí, entonces hay hermanos que sí no lo dicen. Entonces, como no lo dicen, pues los hermanos no se ayudan los unos a los otros. Tal vez por vergüenza o tal vez porque pensarán que no les van a ayudar. Y es verdad, hay hermanos que no ayudan. No todo el mundo ayuda. Porque hay hermanos, como dice aquí la palabra de Dios, pero el que tiene bienes, el que tiene bienes, no está diciendo que el que pasa necesidad es igual que el otro. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo permanece el amor de Dios en él? Sí, tiene bienes y no le ayuda a su hermano. A veces tiene hasta de sobra y no le ayuda a su hermano. Bienvenida Verónica Suárez. Y leamos el versículo 10. Versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sí, el Señor nos enseña que no amemos de palabras, sino de hechos, porque la fe sin obras está muerta. Si tú tienes fe, pero no tienes obras, entonces tu fe está muerta. Sí, entonces eso es lo que pasa. Y el versículo 19 dice, y esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. El versículo 20 dice, porque si nuestro corazón no nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón, ¿sí? Si tú sabes que no ayudas a tu hermano, que de pronto hasta te han pedido que le ayudes y tú no has querido, entonces tu corazón te va a reprender. Pero si no te reprende porque tú sabes que lo has hecho bien y que tu hermano te ha pedido y tú le has ayudado, entonces no te va a reprender tu corazón. Sí, porque si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. Sí, y dice el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Sí, si nuestro corazón no nos reprende, no nos dice, ay, lo has hecho mal y no estás haciendo las cosas bien, entonces mayor es Dios y nuestra confianza la ponemos en Dios, porque sabemos que estamos entonces haciendo la voluntad de Dios. El versículo 22 dice, y cualquiera cosa que pidamos, lo recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Lo recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Cualquier cosa que nosotros pidiéramos, lo recibiremos del Padre. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sí? Si nosotros pedimos cualquier cosa y la recibiremos de Él, entonces es porque estamos haciendo las cosas bien, agradables delante de Dios. Y el versículo 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Sí? Entonces que creamos en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, y que nos amemos unos a otros. ¿Sí? Que nos amemos unos a otros. Dice aquí el versículo 24, y ya hemos acabado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en él y en aquel. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Sí? Sabemos que todo el que hace
el que hace este mandamiento de amarnos los unos a los otros y ayudar al hermano y todo eso, y amar a Dios primeramente, entonces sabemos que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, el Espíritu Santo permanece en nosotros, porque hacemos su voluntad. Y esto es todo, hermanos. Qué bueno hablar de la palabra de Dios, ¿cierto, hermanos? Porque Dios nos instruye, Dios nos enseña. Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidades espirituales, necesidades económicas, necesidades físicas. Él sabe. Y Él sabe qué palabra necesitabas tú hoy. Bueno, hermanos, pues yo me despido del IBE. Que Dios me los bendiga y me los ayude mucho. Que Dios los prospere siempre. Y que Dios haga su santa y perfecta voluntad en sus vidas. Y en mi vida también, que vaya obrando el Señor en nuestras vidas. Bienvenido, Álvaro. Bueno, hablé de Primera de Juan y el versículo 3. Primera epístola de Juan, versículo 3, sí, el capítulo 3. Capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 24, por si lo quieres leer. Bueno, y le damos gracias a Dios por su palabra y los amo mucho en el amor de Jesús, hermanos. Que Dios los bendiga y los ayude siempre. Bendiciones para todos los hermanos.